Escuela Deportiva Municipal de Karate Benicalap llevamos desde 2012, empezamos con 11 alumnos y poquito a poco, año tras año, he conseguido pues fidelizar más o menos a todos los alumnos, ir ganando alumnos y pues formar distintos grupos de nivel. Al principio solo teníamos un grupo y da igual que el alumno tuviese 8 que 16 años, iba en el mismo grupo, da igual que fuese cinturón blanco que cinturón negro, todos iban en el mismo grupo. Al final, pues creando grupos hemos podido distinguirlos por edades y por cinturones, dando mejor clase y obteniendo mejores resultados deportivos, por ejemplo. Pues ahora el objetivo que tenemos más cercano es el próximo 5 de octubre, será la segunda jornada de la Liga Autonómica, que competirán algunos alumnos de aquí de nuestra escuela y luego será la jornada final, que solo competirán los clasificados y de ahí ya los seleccionadores de la Comunidad Valenciana elegirán los que vayan al Campeonato de España. De cara al campeonato tenemos muy buenas expectativas, puesto que uno de nuestros competidores ya quedó segundo clasificado en la primera jornada de la Liga y esperemos que revalide el título o que quede campeón en esta segunda jornada. Sobre lo que me has preguntado, conseguimos llevar adelante la escuela deportiva, pues hace 2 años creamos el Club Karate Benicalap. Como cada alumno hace una pequeña aportación anual y con esa pequeña aportación pues podemos comprar material, como pueden ser las protecciones que llevan, como puede ser karategis, cinturones, tanto desplazamiento hasta las competiciones o en caso de alquilar un autobús o fletar un autobús, pues cualquier tema de estos. Todo esto ha sido posible también gracias a nuestros patrocinadores, que han sido este año, esta temporada 2018-2019, Lamiplast y Alejandro Ródenas, y que sin ellos no hubiésemos podido sacar la escuela adelante. También gracias a estos patrocinadores y a la creación del club hemos podido este año por primera vez, en los años que llevamos aquí en este pabellón, poner tatami, cosa que pues ansiábamos porque es como entrenar, ahora ya podemos entrenar la competición como se debe. Si es un factor de los a tener en cuenta en una competición, va a ser el suelo, no se desplaza igual en suelo normal que en tatami. Así que una vez con tatami pues ya podemos mirar hacia adelante y apuntar a las competiciones.